Estamos entonces en la clase número 3 del Laboratorio de Física 110. Y como pueden ver, chicas, chicos, en esta clase vamos a ver escritura de un informe breve y, lo más importante, el uso de Tracker. ¿Se acuerdan de Tracker o no? Este programita que tuvieron que ocupar en Física 100 para desarrollar parte de los proyectos. Ese mismo programita que ustedes utilizaron ahí en Física 110, o sea, Física 100, perdón, van a tener que utilizarlo ahora en el laboratorio de 110. Así que ahí a recordar, ¿cierto? Todo lo que tuvieron que aprender en Física 100 para poder aplicarlo ahora en el curso de Física 110. Ya vamos a ver, por supuesto, revisar cómo ocupar Tracker, cuál es la idea, ¿cierto? Hay también tutoriales ahí ya en el aula, ¿cierto? Está el material en el aula para que puedan revisarlo. Bueno, antes de comenzar con la clase de lleno, recordarles un poquito la programación de las semanas siguientes, solo para descargar Carlos. Es un programa que funciona directo en el computador, para descargarlo, ¿ya? Es gratis, sí, completamente gratis. Lo puedes descargar en el computador. La idea es que todos instalen Tracker en su computador para que puedan aprender a ocuparlo bien, ¿ya? Entonces, bueno, estamos en la semana 8, ¿cierto? Acá, ¿cierto? Bueno, acá, en verdad, el día 4 de noviembre, clase de Tracker y escritura de informe corto, es lo que veremos hoy día. La próxima semana, fíjense, van a ustedes que tomar datos a través de Tracker de un video de conservación de la energía. La semana 10 va a ser la sesión de consultas y el viernes 19 es la entrega del informe corto. Ahí para que ya lo anoten, ¿cierto? El viernes 19 va a ser la entrega del informe corto que va a estar basado en este video de conservación de la energía, que va a aparecer ya la próxima semana. Luego, la semana 11, ¿cierto? La del 22 de noviembre, va a haber otro video, pero ahora de rotación de cuerpo rígido y torque, que también van a tener que analizar con Tracker, ¿cierto? Y luego la sesión de consulta respectiva y la entrega del informe 2, que va a ser en este caso un informe completo. Vamos a tener entonces un informe corto para el 19 de noviembre y un informe completo para el 3 de diciembre, ¿ya? Y luego ahí termina, ¿cierto?, el laboratorio con la evaluación online 2, ¿ok? Entonces, entrega de informe corto el 19, entrega de informe largo o completo el 3 de diciembre, ¿ya? Entonces, ojo que para este informe, ¿cierto? Se va a trabajar en parejas y la elección la van a tener que hacer el día 5 de noviembre a través de una encuesta de aula. Ahí ustedes van a tener que decir con quién van a trabajar. Puede ser cualquier persona de Física 110, San Joaquín en este caso, o, bueno, si hay gente de Vitacura acá, de Vitacura. ¿Ya? Cualquier persona de 110, no importa si es que no están inscritos en el mismo paralelo o si no van al mismo horario de laboratorio. Lo único que importa es que sea de 110 y que sea de su campus. ¿Ya? Es decir, los de San Joaquín con San Joaquín, los de Vitacura con Vitacura. ¿Ok? Y recuerden, todos tienen que contestar esta encuesta en el aula el 5 de noviembre, es decir, este viernes todos van a tener que estar trabajando ahí en la encuesta, ya todos rellenando esa encuesta. Como les decía, la extracción de datos para el informe se va a hacer la semana siguiente a través del software Tracker y el informe 1, ¿cierto?, consistente en un informe breve, y el informe 2, un informe completo, y los plazos de entrega 19 de noviembre y 3 de diciembre para los informes respectivos. ¿Ok? Ahí para que tengan claridad de cómo se viene, ¿cierto?, esta parte final del laboratorio. ¿Hay alguna duda respecto a esto? ¿Alguna consulta? Sigue llegando gente todavía. Ya. Bueno, ahí esta presentación, lo que yo les estoy mostrando ahora, ya está en aula, así que ustedes pueden ahí ver, ¿cierto? No es necesario que estén anotando, ahí está todo ya anotadito y está en aula, la pueden descargar cuando quieran. Ya, bueno, entonces, como ya tenemos claro, ¿cierto?, de qué se va a tratar la parte final del laboratorio, o esta segunda parte, en verdad, ¿cierto? Vamos con la clase ya en sí, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a hablar de lo que sería el informe, ¿ya? Vamos entonces a ir explicando un poquito cuáles son los pasos que se tienen que seguir en un experimento, ¿cierto? Y cómo estos van a ir plasmados en el informe, ¿cierto? En cada uno de los apartados del informe. Entonces,
bueno, ¿cierto? Hemos visto en clase, ¿cierto? Que en base a experimentos, por supuesto, nosotros podemos confirmar o desechar teorías, ¿cierto? Pero ahora lo que nosotros queremos ver es cómo tomamos, ¿cierto? Todo este proceso experimental que parte con un objetivo, ¿cierto? Luego tiene una hipótesis, el diseño, montaje experimental, analizar los resultados y obtener, ¿cierto? Las conclusiones. Cómo todo eso se tiene que plasmar en un documento formal, en este caso el informe de laboratorio. Vamos a entonces revisar cómo toda la información entonces de nuestra investigación tiene que quedar, ¿cierto?, plasmada de manera clara y concisa en un informe, ¿ya? Antes de ir al informe, usted, ¿cierto?, a medida que va preparando el informe, tiene que tener siempre en cuenta estas preguntitas, ¿ya? Y tratar de que la respuesta sea afirmativa. Por ejemplo, ¿es posible que yo repita el experimento meses después obteniendo el mismo resultado leyendo mi informe? La idea es que ustedes puedan, ¿cierto?, desarrollar su informe, escribirlo de manera tal de que esta respuesta sea sí, ¿cierto? Que ustedes puedan leer el informe mucho tiempo después y hacer el mismo desarrollo, ¿cierto? Tener la misma metodología de trabajo y obtener, ojalá, resultados iguales o muy similares. ¿Ya? ¿Podría cualquier persona replicar mi experimento solo leyéndolo? Es decir, ¿es capaz el informe, ¿cierto?, de ser leído por cualquier persona y que cualquier persona entienda lo que yo hice, ¿cierto?, y pueda replicarlo? ¿Podría otro alumno o profesor replicar lo que yo estoy haciendo, ¿cierto? Y, bueno, respecto del resumen, ¿cierto? ¿Podría otra persona leer el resumen e inmediatamente decidir si le sirve leer o no el artículo completo? El informe, vamos a ver más adelante, ¿cierto?, para el informe completo, que el resumen es una parte muy, muy importante de un informe. ¿Ya? Cosas que deben evitar. Ya en los informes siempre se debe evitar la ambigüedad. Ya eso se refiere a que no, ustedes no pueden escribir cosas como más o menos, aproximadamente, ¿cierto? En el informe la información siempre debe ser precisa y exacta, ¿ya? Aunque tenga un error, ¿cierto? El error debe ser informado de manera exacta, ¿ya? No pueden ustedes empezar a decir cosas como dice acá, ¿cierto? Más o menos, o esto aproximadamente da esto, no. En el informe de laboratorio, ¿cierto? En el informe de un experimento, la información debe ser precisa, ¿ya? Deben tener cuidado al momento de explicar las incertidumbres o errores que aparezcan, ¿cierto?, en los distintos experimentos, y no dar justificación de esos errores como de que fue un error del trabajo en equipo o fue un error humano, ¿cierto? Nosotros tenemos herramientas para analizar los tipos de errores, ¿cierto? Podemos hablar de error comparativo, ¿cierto? Error relativo, podemos hablar del error típico promedio, ¿cierto? A través del análisis estadístico. Entonces, cosas que sean, ¿cierto? Que se puedan cuantificar en eso, ¿cierto? Ojo también con las conclusiones. Acá esto es un error típico, ¿cierto? De la mayoría de los alumnos la primera vez que hacen un informe, y es que escriben conclusiones que no tienen que ver con los resultados que están escribiendo, es decir, hacen conclusiones no científicas. Ponen cosas como este laboratorio fue un éxito, o este laboratorio fue muy complicado, o me gustó el laboratorio, o no me gustó el laboratorio, ¿cierto? Ese tipo de cosas no valen las conclusiones. Las conclusiones siempre, siempre son respecto de los resultados que ustedes obtienen del experimento, ¿cierto? Y cómo esos resultados les ayuda o no a confirmar, ¿cierto? A confirmar o desechar la teoría que está detrás, ¿cierto? La conclusión se hace respecto al análisis de errores, por ejemplo. Ya jamás cosas como que les gustó o no les gustó el laboratorio, si fue muy difícil o muy, muy fácil, ¿ya? O, por ejemplo, si estamos estudiando la ley de Ohm, en esta experiencia aprendimos sobre la ley de Ohm, no es una buena conclusión, ¿cierto? Que se supone que usted está tratando de verificarla o no, ¿ya? Bueno, como les decía, ¿cierto? Evitar tratar de culpar al equipo de trabajo o al equipo mismo de medición, ¿cierto?, de los errores. Se supone que nosotros debemos estar conscientes de cómo medimos, ¿cierto?, del estado de los equipos de medición, ¿cierto? Entonces, tenemos que tener todas estas cosas en consideración al momento de desarrollar nuestro informe. ¿Ya? Bueno, voy a avanzar un poquito rápido acá en esta parte, porque vamos a hablar un poco de la estructura del informe, pero lo más importante en esta clase es revisar trackers, ¿ya? Así que, bueno, voy a avanzar un poquito rápido, por supuesto, si no van entendiendo algo, tienen alguna duda, me detienen nomás, y respondemos, ¿cierto?, a sus consultas. Entonces, la estructura del informe completo
es así, el informe siempre parte con un título, luego debe tener un resumen, una introducción teórica, un desarrollo experimental que se divide en materiales, montajes y método experimental. Luego, la parte más importante, siempre digo yo, del informe, resultados, análisis y discusión, porque ahí se presentan los resultados, ¿cierto? Las conclusiones, la bibliografía, que también es importante, y por supuesto los anexos. ¿Ya? Vamos a revisar entonces lo que sería la estructura del informe breve, que es lo que ustedes van a tener que desarrollar primero, ¿cierto? La primera evaluación que van a tener respecto de Tracker, que es el informe breve para el 19 de noviembre. Ese informe breve, entonces, va a tener título, la parte del desarrollo experimental y la parte de resultados, análisis y discusión. Bueno, y por supuesto los anexos, que siempre son necesarios. ¿Ya? Entonces, estas 4 partes del informe son lo que van a constituir el informe breve, que es lo primero que ustedes tienen que desarrollar, ¿cierto? Para este 19 de noviembre. ¿Ok? Vamos a revisar entonces cada una de estas partes del informe breve en detalle. Vamos a partir con el título. ¿Ya? El título entonces debe señalar entonces el tema que trata el informe, ¿ya? Es decir, el objetivo o el problema, ¿cierto? Siempre en el título debe ir el objetivo o el problema y la metodología con la que yo estoy resolviendo el problema, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si hubiésemos creado un informe respecto del HT1, HT2, ¿cierto? Ahí el objetivo era encontrar la constante de gravedad. La metodología inicial era a través de medición directa, después la segunda metodología fue a través de un análisis estadístico. Entonces el título podría haber dicho ahí, encontrar la gravedad, ¿cierto? A través de un análisis estadístico. Eso hubiese sido un título, ¿cierto?, adecuado para un informe. No se preocupen si es que les queda un título muy largo, ya que fíjense, el título puede tener hasta 13 líneas, ¿ya? No se preocupen si el título es largo, entonces el título puede tener hasta 3 líneas. Y ojo acá, la letra mayor a 14, para que resalte, ¿cierto? Se note que ese es el título. Entonces, insisto, no se preocupen de que el título sea largo, siempre y cuando pueda integrar, ¿cierto?, sin ningún problema, tanto el objetivo como la metodología para llegar a ese objetivo. ¿Ya? Entonces ahí deben tener clarito, ¿cierto?, cómo va el título de un informe real, ¿cierto?, con el objetivo y la metodología para llegar, verificar o desechar ese objetivo. ¿Ok? Otra parte súper importante, y acá es donde hace alusión a esto, hace alusión a la primera pregunta, es que ustedes deben tener en consideración, ¿cierto?, de si yo voy a ser capaz de desarrollar el mismo experimento leyendo el informe, ¿cierto?, que tiene que ver con el desarrollo experimental. En este apartado, entonces, ustedes deben describir brevemente el montaje que están realizando para poder obtener sus datos, ¿ya? También describir cuáles son los materiales, los instrumentos que utilizaron para medir, ¿cierto? Y todo esto, ¿cierto?, debe estar escrito de forma tal que otra persona pueda reproducir el experimento usando los mismos materiales. ¿Ya? Como les decía, el desarrollo experimental se subdivide en 3 secciones: en materiales, montaje y método experimental. Los materiales se refiere a que ustedes deben describir, ¿cierto?, con detalle cuáles son los materiales que están ocupando para desarrollar su experiencia, ¿cierto?, para tomar los datos. ¿Cómo se hace? Se escribe una lista, fíjense, tal como aparece acá. Entonces, el nombre del instrumento, el modelo, si es que lo tienen, ojalá que sí, ¿cierto?, la idea es tenerlo. La sensibilidad, ¿ya? La sensibilidad se refiere al error instrumental, ¿ya? El error de certeza de cada instrumento. Entonces, si yo estoy ocupando una regla, ¿cierto?, como la que tengo en la casa, entonces regla casera con error, ¿cierto? El error típico de la regla es 0,5 milímetros, ¿cierto? Aquí entonces ustedes deben poner instrumento número 1, regla casera, ¿cierto? Si es que ustedes la crearon, o una regla ahí, ustedes pueden poner el modelo de la regla, generalmente aparece ahí la marca, ¿cierto? Y siempre deben incluir el error o incerteza asociada al instrumento, ¿ya? Y deben detallar cada uno de los instrumentos que ustedes están utilizando para desarrollar, ¿cierto?, su experimento. Luego, tienen que describir el montaje, ¿ya? ¿Cómo se hace el montaje? Bueno, el montaje, la mejor forma de describirlo, ¿cierto?, es a través de una imagen o a través de un esquema, como el que aparece acá,
Ya aquí, por ejemplo, este esquema, ¿cierto?, está reproduciendo el experimento de un péndulo. Ya quizás nosotros queremos medir el periodo, quizás queremos medir la gravedad a través del péndulo, pueden ser muchas cosas, ¿cierto? Pero lo importante es que en el esquema que está tratando de explicar el experimento, ¿cierto? El montaje, usted puede añadir también las variables más importantes. Por ejemplo, acá el ángulo, la masa y el periodo. Y con una leyenda abajo, ¿cierto? Esquema donde figuran las principales variables de un experimento. Entonces, obviamente ahí ustedes tienen que llenar, ¿cierto? Figura 1, entonces péndulo con masa m, ángulo inicial tanto, periodo tanto, ¿cierto? Eso iría lo que va en la leyenda. Entonces, esta sería la imagen, ¿cierto? O el esquema de un experimento real. Ya la idea es que estén claritas entonces la forma del montaje y las variables a medir más importantes. Ya, eso es lo que ese sería entonces el apartado de montaje dentro de desarrollo experimental. Y por último, para completar, ¿cierto?, este apartado de desarrollo experimental, viene el método experimental. Acá es donde ustedes deben describir de manera breve, pero precisa, ¿cierto?, el procedimiento que ustedes llevaron a cabo para poder obtener los resultados de su experimento. Ya debe ser breve para no explayarse mucho, ¿cierto? No hay que dar tanto detalle, pero sí lo suficientes como para que una persona pueda hacer el mismo desarrollo que hice yo, ¿ok? Lo cual significa o no significa que ustedes tengan que ir dando un paso a paso, como por ejemplo, no sé, toma paso 1, ¿cierto? Tome el péndulo. Paso 2, suelta el péndulo. Paso 3, no, no de esa forma, ¿cierto? Tiene que ser una descripción coherente y bien redactada, ¿cierto? Una especie como de cuento de cómo yo voy realizando mi experimento, ya con los detalles necesarios para que una persona pueda realizar el experimento de la misma forma en la que lo hice yo, pero sin alargarse demasiado. Ya tienen que tratar de ser lo más breve posible. Ahí ustedes, por supuesto, tienen que ahí poner en la balanza, ¿cierto?, la brevedad respecto de los detalles necesarios para poder desarrollar bien el experimento. Esas serían entonces las tres partes del desarrollo experimental, ¿cierto? El método experimental, montaje y los materiales. ¿Ya? Esa sería la forma de llenar el apartado de desarrollo experimental. Aquí entonces ustedes deben preguntarse en todo momento, la persona que venga a leer el informe después va a poder, con esta información, hacer el experimento de la misma forma en la que lo hice yo. Tienen que ustedes buscar, por supuesto, que esa respuesta siempre sea sí, ¿cierto? Que la persona pueda desarrollar su experimento sin tener mayor diferencia con lo que ustedes están desarrollando, ¿ok? Luego viene lo que yo creo, ¿cierto? Y en general, ¿cierto? Es la parte más importante de un informe, ya que es el apartado de resultados, análisis experimental y discusión. ¿Por qué es el lugar más importante? Bueno, porque acá es donde ustedes van a publicar los datos, ¿cierto? Acá es donde ustedes anotan los resultados, ¿cierto? Los datos y los resultados que se obtienen a partir de su experimentación, ¿ya? Los datos, ¿cierto?, pueden ser presentados a través de tablas, ¿cierto?, o gráficos, y acá ustedes también deben hacer un análisis. Ya recuerden que para presentar un gráfico de manera formal, ¿cierto?, debe cumplir con todos los requisitos. Recuerden, las variables, ¿cierto?, con su nombre, el error y su unidad, ¿cierto?, en ambos ejes, la ecuación, ¿cierto?, que describe la relación entre las variables y el coeficiente de correlación, ¿cierto?, el R cuadrado ahí para indicar qué tan buena es la correlación entre las variables. ¿Ya? Ojo que cada vez que ustedes presentan los resultados, por ejemplo, presentan el resultado de haber obtenido la gravedad, ¿cierto? Nosotros obtuvimos que la gravedad es 9,623. Cada vez que ustedes presentan ese resultado, deben presentarlo en conjunto con su incertidumbre, es decir, mi gravedad me dio 9,71 más menos 0,01, ¿ya? Metros por segundo cuadrado, y por supuesto con su unidad, ¿ya? Siempre, cada vez que ustedes digan el resultado, si es que necesitan decirlo varias veces, cada vez, ¿cierto?, el resultado debe ir tanto con su error como con su unidad. ¿Por qué digo que pueden presentarlo varias veces? Porque en el informe completo los resultados van en tres partes.
van primero en el resumen, luego van en resultados, análisis y discusión, y también van en conclusiones. Ya en un informe real, en un informe escrito de manera correcta, sus resultados deben presentarse en 3 de los apartados: en el resumen, en resultados, análisis y discusión, y en conclusiones. En este caso, como estamos en el informe breve, ¿cierto? Y el informe breve no va a tener ni resumen ni conclusiones, entonces los resultados se van a presentar solo en el apartado de resultados, análisis y discusión. Sí, Carlos, las unidades van entre corchetes, ¿ya? Van entre corchetes. Para diferenciar un poquito, o en cursiva también pueden ir, ¿ya? Creo que el convenio de los científicos es ponerlo con cursiva y negrita la unidad, ¿ya? Pero no está mal si ustedes le quieren poner corchete para que se entienda bien que esa es la unidad. Ya, pueden ir con corchetes. Ya, entonces, como les decía, la forma de presentar los datos puede ser a través de gráficos o a través de tablas. Ya, recuerden que las tablas siempre tienen que ir con la variable, ¿cierto? Su rol en la unidad también. Y ojo acá, que en el apartado de resultados, análisis y discusión no pueden haber tablas con más de 10 datos. ¿Ya? Ojo, lo repito, no pueden haber tablas con más de 10 datos. Si usted tiene una tabla que cree que tiene que presentar, ¿cierto? En el informe, y esa tabla tiene más de 10 datos, entonces esa tabla se va a los anexos. ¿Ya? Si usted quiere presentar una tabla en este apartado de resultados, análisis y discusión, entonces la tabla sí o sí debe tener menos de 10 datos, ¿ya? No más, porque si no, eso ya se presta para confusión, ¿cierto? Y hace que no se vea, ¿cierto?, de manera óptima la información que yo estoy entregando en este apartado. Entonces, tablas de máximo 10 datos, no más. ¿Ok? Como les decía, ¿cierto? Esta parte es la más importante, no solo porque tienen que mostrar los resultados, sino porque en esta parte es donde nosotros tenemos que analizar los resultados que estamos entregando y los errores asociados a los instrumentos, perdón, a los resultados que estamos entregando. Acá es donde ustedes tienen que ocupar toda la maquinaria, ¿cierto?, que han aprendido hasta el momento, de cálculo de errores, ¿cierto?, de cómo comparar métodos también, por ejemplo, a través de un análisis tanto cualitativo y un análisis cuantitativo. Las dos cosas deben ir en el informe sí o sí. Es decir, al análisis cualitativo, ustedes presentan un gráfico, por ejemplo, y tienen que hacer observaciones cualitativas de lo que el gráfico les está mostrando. Por ejemplo, vemos un gráfico de posición versus tiempo al cuadrado. Y ustedes pueden decir en el informe, bueno, al observar el gráfico, ¿cierto? Podemos ver que la curva, ¿cierto?, de los datos, por ejemplo, es una línea recta. Por lo tanto, la relación entre las variables es una relación directa. Si es que la pendiente es positiva, ¿cierto? Si la pendiente es negativa, ustedes pueden decir, tenemos una relación indirecta, ¿cierto? Tenemos una relación lineal, tenemos una relación parabólica. Eso es un análisis cualitativo, ¿cierto? A través de la imagen que me entrega el gráfico, yo puedo decir cosas respecto de la relación que tienen los datos que estoy tomando. ¿Ya? El análisis cuantitativo tiene que ver con distinguir las variables más importantes y las constantes más importantes. Por ejemplo, vuelvo al ejemplo del gráfico, ¿cierto? Decir qué significa, ¿cierto?, la pendiente del gráfico o el intercepto, ¿cierto? Por supuesto, eso se hace a través de análisis dimensional. Recuérdenlo, para saber qué significa una pendiente, tomo las unidades del eje vertical y las divido por el eje horizontal para saber qué significa un área bajo la curva. Tomo las unidades del eje horizontal y las multiplico por el eje vertical, ¿cierto? Eso sería entonces un análisis cualitativo, ¿ya? Por supuesto, en el análisis cuantitativo, perdón. En el análisis cuantitativo también tienen que agregar el análisis de errores, ¿ya? Cómo van ustedes, ¿cierto?, tratando los errores que les van apareciendo, ¿cierto?, en los distintos cálculos, ¿cierto? Los errores de propagación, qué significan, a qué se deben, ¿cierto? Todas esas cosas son análisis cuantitativo, ¿ya? Cualitativo, por ejemplo, o sea, el análisis cuantitativo sería, por ejemplo, el cálculo del error comparativo, ¿cierto? Encontrar el error comparativo. El análisis cualitativo sería, por ejemplo, tomar el error comparativo de un experimento y compararlo con otro, ¿cierto? Ver cuál de los dos experimentos es mejor basado en el error comparativo, eso sería análisis cualitativo. Ya en el, entonces, apartado de resultados, análisis y discusión, debe sí o sí contener ambos tipos de análisis,
Ya, no se vayan por las ramas, muchachos, tampoco, ya, la idea no es que escriban infinito, pero sí que escriban lo preciso para demostrar que ustedes tienen conocimiento de lo que están desarrollando en su experimento, ¿cierto? Que saben la teoría que está detrás del experimento que ustedes están desarrollando y que por lo tanto pueden analizar a partir de ello, ¿cierto? Los resultados que están obteniendo. Entonces, siempre, siempre análisis tanto cualitativo como cuantitativo, ¿ok? Eh, bueno, cosas a tener en cuenta, ¿cierto? Importante destacar que los resultados pueden ser incluidos dentro de la discusión. Aquí va esto. Si ustedes están en este apartado, ¿cierto? Y, por ejemplo, presentan una tabla, ¿ya? La tabla, ustedes la presentan y la analizan inmediatamente. Si ustedes presentan un resultado, lo analizan inmediatamente. Si ustedes presentan un gráfico, lo analizan inmediatamente. Por favor, no cometan el error de poner todas las tablas, gráficos y resultados al principio y luego hacer análisis. No, tiene que ser escrito de manera coherente. Ya los gráficos que se incluyen en el apartado de resultados, análisis y discusión deben ser inmediatamente analizados. Inmediatamente ustedes deben hacer un análisis cualitativo y cuantitativo del gráfico que están presentando. Si presentan una tabla, inmediatamente, ¿cierto? Justo debajito de la tabla, hacen el análisis cualitativo y cuantitativo. Si ustedes presentan un resultado con su error, por supuesto, también inmediatamente hacen el análisis cualitativo y cuantitativo. ¿Ya? No lo hagan, como decía al principio, no hagan el error, no cometan el error de poner todos los gráficos juntos en una parte y luego describir, ¿ya? ¿Por qué nos hace esto? Porque lo que nosotros estamos buscando es que la escritura del informe sea de fácil lectura, ¿ya? Eso es lo que se está buscando, que el informe sea de fácil lectura, es decir, si yo tengo, ¿cierto? Si estoy describiendo un gráfico, estoy analizando qué es lo que simboliza el gráfico, la idea es que yo pueda ver el gráfico ahí mismo, ¿cierto? Que no me tenga que ir a la hoja 3 o al final al anexo para ver el gráfico, ¿cierto? Y entender lo que ustedes me están diciendo, ¿cierto? Me tengo que estar moviendo de hoja en hoja para poder ver qué es lo que está pasando. La idea es que si ustedes presentan el gráfico, lo analicen inmediatamente y eso entonces facilita, ¿cierto? El entendimiento de lo que ustedes están tratando de describir, ¿cierto? Presentamos el gráfico y inmediatamente abajito lo describimos, ¿cierto? O sea, lo analizamos, no solo describirlo, lo analizamos a través de un análisis cualitativo, a través de un análisis cuantitativo. Lo mismo para las tablas, lo mismo para los resultados que ustedes pueden ir presentando, ¿ok? Esas serían entonces, chicas, chicos, las partes del informe breve. Título, desarrollo experimental y resultados, análisis y discusión. Y bueno, por supuesto, los anexos. ¿Qué van los anexos? Los anexos sirven, como les decía, por ejemplo, para poner tablas que yo encuentro que son muy grandes, ¿cierto? Si es que yo quiero, por ejemplo, describir cómo funciona un instrumento, creo que es importante describir cómo funciona un instrumento, también, ¿cierto? Va en los anexos. Ecuaciones, ¿cierto? Que yo crea que son relevantes, también van en los anexos, ¿ya? Bueno, todas las cosas que ustedes crean que son importantes, pero que no puedan ir en los apartados de resultados, análisis y discusión, lo mandan a los anexos. Esas serían entonces las 4 partes de un informe breve. ¿Hay alguna duda, alguna pregunta respecto de esto? ¿No hay dudas seguras? Ya, ojo con que si ustedes ponen una ecuación, ¿cierto? Una tabla o un gráfico, todo tiene que estar bien rotulado, ¿cierto? Por si quiero después hacer alguna referencia, ¿cierto? En la página siguiente quiero hacer alguna referencia a tal ecuación o a tal tabla o a tal gráfico, ¿cierto? Ahí tiene que estar listo. Este es el gráfico 1, este es el gráfico 2, gráfico 3, está la tabla 1, tabla 2, tabla 3, ¿cierto? Resultado 1, resultado 2, resultado 3. Tiene que estar clarito, ¿cierto? En el informe cuál es el número, ¿cierto? De cada gráfico, de cada tabla, para que yo pueda acceder rápidamente a ahí. Insisto, lectura fácil. La idea de crear un informe eh, respecto de nuestro experimento es que sea de lectura fácil. ¿No hay duda respecto al informe breve? Ya, bueno, de todas formas, ¿cierto? Van a estar las sesiones de consulta ahí para poder hablar más de esto. La próxima semana también vamos a poder hablar un poquito más de esto. Vamos ahora entonces a lo que sería el ejemplo que vamos a ver hoy sobre tráquea, ¿ya? En este caso, vamos a estudiar un carrito que se mueve a través de un plano inclinado, ¿ok? Acá está un ejemplo, ¿cierto?, del montaje. Hay una imagen, ¿cierto?, real y el montaje como esquema.
Fíjense que en este montaje, ¿cierto? En este esquema, están, por supuesto, rotuladas las variables más importantes, ¿cierto? El ángulo del plano inclinado, la gravedad, por supuesto, la velocidad, ¿cierto? Entonces, montaje experimental consiste en un riel inclinado desde 7,1 más o menos 0,1 grados sobre la horizontal. El carro se le empuja y adquiere una velocidad inicial v, esta alcanza una altura h, y luego, por efecto de la gravedad, comienza a descender. Se registra su posición y tiempo a través de tracker a una tasa de 25 mediciones por segundo. Lo que queremos hacer nosotros entonces es encontrar cuál es la aceleración que va a tener este carrito, ¿cierto? Que está subiendo y bajando por el plano inclinado. Ya vamos a ir entonces, denme un segundito acá, me tengo que salir porque ahora vamos a ir directamente a tracker. Ya vamos a ver cómo obtener datos a través de un video de tracker. Acá está, están viendo, ¿cierto? Están viendo, ¿cierto? El programito tracker, ¿cierto? Sí, súper. Gabriel, creo que hay un informe ahí en el aula. Ya puedes descargarlo para revisarlo y ver cuál sería un ejemplo. ¿Ya? Si no lo encuentras, me dices y yo te lo puedo mandar. Pero ahí en algún lugar del aula sé que está. ¿Ya? Ya, entonces estamos acá. Este es el programita tracker cuando nosotros lo abrimos por primera vez, ¿cierto? Vamos entonces a cargar, importar un video. ¿Ya? El video del carrito que está subiendo y bajando. Bueno, acá me voy a demorar un poquito en llegar a él porque está bien las profundidades de mi computador, ¿cierto? Por acá, por acá, por acá. Ahí está. Ahí está el video que queremos, ¿cierto? Analizar. Ténganle paciencia, tracker. Se demora un poquito, ¿cierto? En realizar las acciones que tiene que hacer. Por ejemplo, acá se va a demorar al menos creo un minuto, ¿cierto? En abrir el video. Bueno, mi computador tampoco es tan rápido, ¿cierto? Quizás ustedes tienen computadores más rápidos, pero mi computador se demora un poquito. Entonces, les recomiendo desde ya que tengan paciencia. Ahí está el video, fíjense. Este es el video, veámoslo. Entonces, está el carrito, ¿cierto? Ahí está el plano inclinado. Hay un gatito ahí, ¿cierto? También. Aquí vamos a ver cómo una persona toma el carrito, ¿cierto? Y le da un impulso. Fíjense, ahí está el impulso. Entonces el carrito sube y baja. Ahí está el primer impulso y ahora se le va a dar un segundo impulso. ¿Ya? Aquí va el segundo impulso, ¿cierto? Se le da el impulso, el carrito sube y luego baja. ¿Por qué se grabaron los dos impulsos? Para que nosotros elijamos en cuál de los dos salió mejor, ¿cierto? Y analicemos alguno de los dos. Entonces, lo que nosotros vamos a analizar va a ser el primer impulso porque, según lo que yo veo, es el que salió más limpio. Ya en el segundo impulso como que se mueve un poquito el carro, por lo tanto los datos van a salir un poco más feos. En el primer impulso, fíjense, salió bonito, ¿cierto? Vamos a analizar desde el momento en que se suelta el carrito y cuando vuelve al mismo punto desde donde se soltó. Eso es lo que nosotros vamos a analizar en este caso. Esa va a ser la extracción de datos. Entonces, nos vamos a ajustes de recorte, ¿cierto? Yo obviamente esto ya me lo sé, lo analicé, ¿cierto? Yo sé que el carrito se suelta, perdón, justo en el fotograma 111 y vuelve a su punto en el fotograma 155. Voy a ampliar un poquito, voy a hacer crecer un poquito los fotogramas por segundo para que el análisis sea un poquito más simple, ¿ya? Para que al tracker no le cueste tanto medir eso. Entonces, aceptar. Fíjense que ahí aparecieron dos rayitas negras, ¿cierto? Con el momento inicial y el momento final. Veamos entonces lo que vamos a analizar. Eso sería, entonces, se fijan desde que lo soltó hasta que vuelva al mismo punto. De nuevo. Ahí está, desde que lo soltó hasta que vuelva al mismo punto. Ese es el movimiento que nosotros queremos analizar con tracker. Entonces, lo primero es tener una referencia respecto del tamaño de nuestro montaje. Por eso aparece este gatito acá, porque esa va a ser nuestra referencia. Nosotros sabemos, ¿cierto?, que ese gatito mide 15 centímetros, entonces vamos a poner una vara de calibración para indicarle a tracker que ahí hay una figura o hay un tramo, ¿cierto?, que nosotros sabemos cuánto vale y respecto de eso tracker va a escalar todo lo demás. Entonces vamos acá, ¿cierto?, y le ponemos que esto es 0,15 metros.
o 15 centímetros, ¿cierto? Ahí está entonces la medición, fíjense, 0,15 metros, ¿cierto? Ese gatito mide 15 centímetros, por lo tanto Tracker va a escalar todo lo demás respecto de esa medida. Eso es lo primero entonces. Lo segundo es posicionar nuestro eje de referencia, ¿cierto? Nuestro sistema de referencia. Vamos a ponerlo ahí como cerca de el punto de salida. Ahí está el punto de salida, ¿cierto? Y, por supuesto, para facilitar el análisis, vamos a poner el eje, ¿cierto? X paralelo a la superficie y el eje Y perpendicular a la superficie, ¿cierto? Esa es la manera más simple de analizar un plano inclinado. Ahí está entonces, ¿cierto? Nuestro video con la vara de calibración, ¿cierto? Para ver cuál es el tamaño y con nuestro sistema de referencia. Ojo que aquí aparece una rayita, ¿cierto? Esa rayita nos indica hacia dónde está el eje positivo y hacia dónde está el eje negativo. ¿Ya? Por ejemplo, si lo pongo ahí, va a considerar positivo todo de aquí para allá. Si lo pongo al revés, va a considerar positivo todo hacia la derecha. ¿Ya? Bueno, no es tan relevante, ¿cierto? Si nosotros sabemos hacia dónde está apuntando el sistema de referencia, luego podemos cambiar los signos nomás y lo hacemos, ¿cierto? En este experimento no es tan relevante. Por supuesto, en los demás que puedan desarrollar más adelante, eso sí puede ser muy relevante para facilitar, ¿cierto?, el análisis de los datos. En este caso, no es tan relevante. Ya nosotros vamos a analizar los datos de la misma forma, teniendo el eje positivo, ¿cierto?, en X hacia la derecha o positivo hacia la izquierda. Y ahora viene la parte que es un poquito más compleja, ya que es la parte en donde yo le digo a Tracker qué es lo que yo quiero que analice. Voy entonces, fíjense, a trayectorias, masa puntual, ¿cierto? Aquí aparece masita A, y me voy acá a trayectoria automática. Cuando yo pongo trayectoria automática me va a aparecer este cuadro, ¿cierto? Que me va a ir analizando fotograma por fotograma cuál es el movimiento del objeto que yo quiero analizar. Entonces, una vez que está abierto este cuadrito, fíjense, yo voy a presionar las teclas Control Shift y fíjense cómo cambia el cursor, ¿cierto? Sin las teclas Control Shift es una flechita, ¿cierto? Como siempre, y cuando presiono Control Shift se vuelve ese circulito. Fíjense, ahí está, ¿cierto? Como un puntero, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero analizar es este carrito. Así que me voy a poner ahí en el carrito, fíjense, y ahí aparecen dos áreas. Vamos a acercarnos un poco para que veamos bien qué es lo que estamos analizando. Fíjense, aparecen dos áreas entonces, una circular y otra cuadradita. En el círculo, ustedes deben poner, ¿cierto?, el objeto que van a estudiar. Entonces yo voy a estudiar el carrito. Voy a agrandar un poquito este carrito, tomando que ahí desde, o sea, la parte roja, ¿cierto? La parte circular, perdón. La voy a agrandar un poquito para que me tome bien ahí el pedacito de carrito, ¿cierto?, que va a analizar. Ya, en el fondo esta es como que le estoy diciendo, esta es mi masa puntual. No pongo todo el carrito porque se hace más complejo. Tampoco muy chiquitito porque entonces no sabe distinguir cuál es el objeto respecto del resto de los objetos que hay en el montaje. Ya, esa primero. Entonces ahí yo tengo circularmente diciéndole, bueno, ese pedacito quiero que veas cómo se está moviendo en cada fotograma. Y el área cuadrada es el área en donde tiene que buscar esa masa puntual. ¿Ya? Cuando se ve de manera clarita, no es necesario que esa área sea muy grande. Pero en este caso, bueno, ahí, ¿cierto? Esta área es un poquito, esta imagen no está tan clara respecto, me refiero al carrito. Por lo tanto, nosotros vamos a agrandar el área de búsqueda para que esté en todo el movimiento del carrito. Ahí, ¿cierto? Entonces, en todo esto va a ser el movimiento del carrito, entonces en todo ese tamaño va a buscar la masa puntual, ¿ya? Una vez que ya definimos entonces dónde está mi masita, ¿cierto? La masa que estoy analizando, en este caso la masa puntual, ¿cierto?, corresponde al carro. Y ya definí el área donde tiene que buscarla, le pongo buscar. Y ahí va a comenzar la búsqueda. Ya esto, ojo, ¿cierto? Bueno, tengo que devolverme acá un poquito, ¿cierto? Lo estaba haciendo desde el último, vamos a hacerlo de nuevo. Tenía puesto justo en el último, entonces no analizó nada, ¿cierto? Ahora me devuelvo, lo puse en el fotograma inicial que es el 111. Vamos de nuevo entonces.
masita A, ¿cierto? Trayectoria automática, control shift, presiono sobre esto, ¿cierto? Voy a acercarme un poquito acá para poder trabajar mejor. Aquí, como les decía, agrandamos un poquito, ¿cierto? Nuestra masa puntual. Ajustamos el tamaño de la pantalla y voy a tomar, ¿cierto? Mi área de búsqueda como toda esa. Ahí la estoy moviendo, ¿cierto? Ahí va a buscar. Y ahora sí, le voy a poner buscar, para que empiece con el fotograma 112, ¿cierto? Fíjense, ahí se va moviendo y va tomando, ¿cierto? Dónde encuentra cada uno de estos puntitos, ¿cierto? Que se parecen al que yo le pedí que buscara, ¿cierto? Esta es la plantilla que Tracker está buscando, ¿ya? Y va tomando punto a punto, ¿cierto? El movimiento de esa plantillita que yo le puse, ¿cierto? Va viendo en todo momento cómo se mueve, ¿cierto? Aquí a veces, ¿cierto? Me dice que la coincidencia no es muy buena, entonces yo puedo incluso poner de manera manual, ¿cierto? Como aquí dice Mayus click para marcar el paso manualmente, pero a mí me parece que la coincidencia no es tan mala, así que vamos a poner a aceptar nomás y que siga con los demás fotogramas. Fíjense, vamos en situaciones del fotograma 128. Ya, esta parte siempre es un poco lenta porque aquí, ¿cierto? Está analizando cuadro por cuadro el video para poder analizar el movimiento de nuestro objeto. Ya, entonces ahí tienen que tenerle paciencia a Tracker para que pueda completar todos los fotogramas, ¿cierto? Desde el 111 al 55. Ya hay varios fotogramas que tiene que ir pasando, ¿cierto? Uno por uno para poder encontrar el movimiento. Fíjense, ahí ya va analizando el movimiento de vuelta del carrito, ¿cierto? El movimiento ya llegó a su punto máximo, ahora está bajando y va analizando poco a poco qué está pasando con el movimiento del carro en cada uno de los puntos. Está a punto de terminar, ¿cierto? Y listo, terminó. Ahí ya se puso en azul, ¿cierto? Ya terminó de buscar. Cerramos entonces este cuadro y fíjense acá ya aparecen todos los datos y los gráficos que fue tomando Tracker, ¿cierto? A medida que iba analizando cada uno de los fotogramas. Fíjense entonces, yo me devuelvo acá, ¿cierto? Al fotograma inicial y ahí va recorriendo, ¿cierto? Cada uno de los datos y por supuesto me está creando este movimiento o esta forma parabólica, ¿cierto? En el eje X versus el eje del tiempo. ¿Ya? Aquí tenemos entonces, ¿cierto? Todos los datos, ya tomamos los datos con Tracker, ¿cierto? Ahí están todos nuestros datos. ¿Hay alguna duda hasta el momento, chicas, chicos? ¿Se entiende cómo tomar los datos con Tracker? ¿Se va entendiendo? ¿Seguras? ¿Seguros? Ya. Perfecto, Flavio, ya. Muy bien. Ya, entonces ahí, ¿cierto? Fíjense que en el eje X, ¿cierto? Todos los datos son negativos, porque mi eje está apuntando positivo hacia la derecha y el carro se mueve hacia la izquierda, ¿cierto? Si yo doy vuelta a esto, fíjense, se invierte la parábola, por supuesto, y los datos ahora aparecen positivos, fíjense ahí. Entonces se invierte la parábola y los datos parecen todos positivos. Ya, ahí, ¿cierto? Si yo doy vuelta al... Bueno, me puse a dar vuelta a la cuestión antes de que terminara. Ahí, ¿cierto? Fíjense, ahí yo pongo el eje de referencia hacia la derecha y vuelve la parábola al mismo punto, a la misma forma. Entonces, una vez que ya tomamos los datos con Tracker, vamos a utilizar todas las herramientas que hemos visto en las clases anteriores para llegar a nuestro objetivo, ¿cierto? Nuestro objetivo entonces es llegar a la aceleración que tiene el carrito, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros estuviéramos haciendo un informe de esto, sería el título algo así como búsqueda de la aceleración de un carro a través del análisis con el programa Tracker, ¿cierto? Ahora entonces, nosotros que ya tenemos tomamos todos los datos, vamos a analizar nuestros datos con la herramienta que mejor conocemos, ¿cierto? Y la herramienta que mejor conocemos hasta el momento y que más se ha enseñado acá en el laboratorio es Excel. Entonces vamos a Excel. Dame un segundito. Acá está Excel, ¿cierto? Y nos vamos con la hoja 1. Aquí, ¿qué hicimos? Tomamos todos los datos que estaban en Tracker, todos estos datos de acá, todos estos datos, ¿cierto? Todos estos datos, bueno, de T y M, ¿cierto? Todos esos datos, los tomamos y los copiamos en dos, ¿cierto? Columnas de Excel. El tiempo, ¿cierto? Con su error
y su unidad. ¿A qué se refiere este error que aparece acá? Bueno, se refiere al error, ¿cierto?, que tiene Tracker, ¿ya? Tracker es nuestro instrumento de medición, en este caso. Es un instrumento de medición digital. Por lo tanto, su error tiene que ver con su mínima graduación. Entonces, fíjense, en la posición, su mínima graduación es 0,001 metros, y en el tiempo, su mínima graduación es 0,001 segundos, ¿cierto? Entonces, acá está el error, ¿cierto?, tanto en la posición como en el tiempo que está tomando Tracker. Acá están todos los datos, y bueno, acá por supuesto aparecía con el signo negativo, porque recuerden que estábamos definiendo el eje positivo hacia la derecha y el movimiento del carrito hacia la izquierda, ¿cierto? Pero eso no es mayor problema. La idea es entenderlo bien, ¿cierto? Entender bien lo que está sucediendo en este caso. Y, por supuesto, acá está graficado, están todos los datos graficados, ¿cierto?, respecto de la columna que aparece ahí, ¿ya? Ahí está entonces la misma gráfica que nos está entregando Tracker, ¿cierto? Obviamente en Excel se ve más bonita porque Excel está mucho mejor preparado para hacer gráficos que Tracker. Ya, entonces ahora con esta información nosotros vamos a buscar, ¿cierto?, a través de el análisis de estimación lineal, ¿cierto? Vamos a tratar de encontrar cuál es la aceleración del carrito. Nos vamos a la hoja 2. Fíjense acá, nosotros tomamos solo la mitad de los datos, ¿cierto? Solo cuando sube o solo cuando baja. Cualquiera de los dos casos es factible de tomar, ¿ya? Cualquiera de los dos casos es correcto. Entonces acá tenemos el tiempo, ¿cierto?, desde el movimiento, ¿cierto?, de subida, y acá tenemos el tiempo, ¿cierto?, menos el tiempo inicial para dejar el tiempo desde 0 hasta donde sea que llegue, ¿cierto? En el fondo lo que estamos haciendo es correr el origen, ¿cierto? Para no tener problemitas ahí con la forma de mostrar el gráfico, que el gráfico se entienda mejor, estamos corriendo el origen. Eso es todo. Por eso el tiempo está acá. Fíjense, es el tiempo menos el tiempo inicial. Acá es lo mismo, es el tiempo menos el tiempo inicial. Acá es lo mismo, ¿cierto? A4 menos A2, A5 menos A2, A6 menos A2. Eso es lo que se está haciendo acá. Ya se está restando el tiempo inicial para correr el origen, ¿cierto? Para que en el gráfico se vea que todo parte desde el 0, 0. Eso es todo. Lo mismo para la posición. Fíjense, acá está la posición, ¿cierto?, que nos entrega Tracker, y acá está la posición con restándole la posición inicial para correr el 0, ya para llegar ahí al 0. Tenemos entonces el tiempo y la posición. ¿Ok? Tenemos el tiempo y la posición, y acá fíjense hay otra casilla del tiempo al cuadrado. Tomamos, ¿cierto?, cada uno de los tiempos y los elevamos al cuadrado. En cada una de las partes, ¿cierto?, está elevado al cuadrado. Bueno, está la multiplicación de la misma casilla consigo misma, que es lo mismo que elevar al cuadrado en el fondo, ¿cierto? Todo esto entonces es lo que necesitamos para hacer nuestro análisis, ¿cierto?, y lograr encontrar cuál es la aceleración del carrito. Entonces acá tenemos nuestro primer gráfico, ¿cierto?, que es un gráfico de posición versus tiempo. Fíjense acá la posición en el eje vertical, ¿cierto?, y el tiempo en el eje vertical, y como pueden ver acá, ¿cierto?, los datos se están comportando de manera parabólica. Nosotros sabemos que entonces que lo que tenemos que tratar de hacer es encontrar una relación lineal entre la posición y el tiempo. Para eso entonces utilizamos el tiempo al cuadrado, ¿cierto?, tal y como lo hicimos en las clases anteriores, ¿cierto?, en la HT1 y la HT2, en verdad, ¿cierto? Ahí fue donde utilizamos el tiempo al cuadrado para poder obtener la aceleración de gravedad. En este caso, queremos obtener la aceleración del carrito en el plano inclinado. Entonces acá está el gráfico de posición versus el tiempo al cuadrado. Fíjense cómo cambia, ¿cierto?, la forma de los datos. Acá la relación lineal es evidente, ¿cierto? Entre x y el tiempo al cuadrado, la relación lineal es evidente. Fíjense, de hecho, el valor del coeficiente de correlación, 0,9986, es decir, al ladito del 1. La relación lineal, entonces, entre la posición y el tiempo al cuadrado es casi perfecta, ¿cierto? Casi perfecta. Y, por supuesto, ahí va la ecuación, ¿cierto?, que nos muestra esa relación lineal, ¿cierto?, con la pendiente y el respectivo intercepto. Obviamente esa ecuación, ¿cierto?, viene desde esta ecuacióncita que está acá, que es una ecuación que nosotros conocemos desde cinemática, ¿cierto?, también desde movimiento de proyectil, que ya hemos visto varias veces,
que x igual a 1/2 de a por t cuadrado, ¿cierto? Obviamente estamos eliminando la posición inicial igual a 0 y la velocidad inicial igual a 0. ¿Ya? Por eso que llegamos a esta ecuación, ¿cierto? X igual a 1/2 de a por t cuadrado. Entonces, esta ecuación, ¿cierto? Es la que está representando este comportamiento acá, ¿cierto? El comportamiento de la relación lineal entre la posición y el tiempo. Desde esta misma ecuación, ¿cierto? Y a través de análisis dimensional, nosotros podemos saber qué significa la pendiente de este gráfico. Veámoslo con análisis dimensional, ¿cierto? Con análisis dimensional nosotros tomamos las unidades del eje vertical y las dividimos en las unidades del eje horizontal, es decir, metros, en este caso, dividido en segundos al cuadrado. Por lo tanto, la pendiente de este gráfico tiene unidades de metro dividido en segundo al cuadrado, es decir, tiene unidades de aceleración, ¿cierto? Tiene unidades de aceleración. Y comparando eso con la ecuacióncita que aparece acá, ¿cierto? Donde x igual a 1/2 de a por t cuadrado, entonces nosotros llegamos a la conclusión de que la pendiente, ¿cierto? Es igual a 1/2 de la aceleración que tiene el carrito. Por lo tanto, al encontrar el valor de la pendiente, nosotros podemos eso multiplicarlo por 2 y vamos a obtener la aceleración que tiene el carro. ¿Ya? Como estamos haciendo el análisis a través de gráficos, necesitamos hacer una estimación lineal, ¿cierto? Acá está hecha entonces esa estimación lineal. Fíjense, acá está la ecuación LINES, ¿cierto? Del eje vertical, ¿cierto? El eje horizontal, y poniéndole true o 1, 1, ¿cierto? Para que me entregue el valor de la pendiente y el valor del intercepto con los errores respectivos, ¿cierto? Acá está el valor de la pendiente y acá está su error. Acá está el valor del intercepto y acá está su error. Tenemos entonces el valor de la pendiente, 0,689 metros, ¿cierto? Entonces con eso ya podemos obtener la aceleración. Esto lo multiplicamos por, ¿cierto? Lo multiplicamos por 2. La pendiente multiplicada por 2 entonces nos da la aceleración del carrito, y en este caso la aceleración 1,38 metros por segundo cuadrado. Y tenemos acá, por supuesto, el error asociado al cálculo de la medición de la pendiente, ¿cierto? Similar a como lo hicimos en las HT anteriores, ¿cierto? Acá sería este error al cuadrado. ¿Ya? Ahí pueden ustedes comparar, ¿cierto?, con las ecuaciones vistas en la HT1, HT2. Es exactamente lo mismo, bueno, muy similar, ¿cierto? Acá entonces nosotros logramos encontrar a través del análisis de los gráficos, ¿cierto?, y a través de la herramienta de estimación lineal, el valor de la pendiente y su error. Hemos cumplido entonces con el objetivo de este videíto analizado a través de Tracker. ¿Tienen alguna duda, muchachos, hasta el momento? ¿Se entiende cómo utilizar Tracker y cómo utilizar Excel también al mismo tiempo para llegar a los resultados correspondientes? ¿No hay dudas? ¿Seguros? ¿Todo clarito? Ya. Bueno, terminamos un poquito antes, por suerte. Así que, bueno, acá está entonces todo lo que teníamos que realizar con Tracker. Insisto, este es un video de ejemplo. Está todo lo que yo hice, ¿cierto? A través del análisis de los datos, y también el video en sí está todo en Aula, así que pueden recurrir ahí a Aula para que lo descarguen, ¿cierto? Lo prueben en Tracker y vean si ustedes pueden llegar al mismo análisis de datos. No, Valentina, esta semana no hay que entregar nada, ¿ya? Esta semana es para que ustedes se preocupen de instalar Tracker y aprender a ocuparlo. Eso es lo que tienen que hacer esta semana, aprender a ocupar Tracker, ¿ya? Porque la siguiente semana, de nada, para eso estamos, la siguiente semana, recuerden, se viene la toma de datos, ¿ya? La siguiente semana se viene la toma de datos a través de Tracker, entonces ustedes ya deben estar pedidos, ¿cierto?, en cómo tomar los datos. Valeria, la grabación de la clase está en el canal de YouTube del laboratorio. ¿Ya? Ahí en el aula hay un enlace para llegar a ese canal de YouTube. Entonces, Profe, dígame. entonces, ¿nosotros tenemos que hacer un video o nos van a dar un No. video Les vamos a para...? dar un video. Les vamos a dar un video Ah, para ya. que ustedes lo analicen a través de Tracker.
Sí, nosotros les Y vamos eso a es la pasar un próxima video. semana. Claro, la próxima semana va a aparecer ese video en aula y ustedes van a tener que tomar el video, ¿cierto? Y hacer la extracción de datos como lo hicimos con el video en la clase de hoy. Ah, ya. ¿Ya? Ok. Entonces, resumen. La próxima semana tienen que estar listos con cómo tomar datos en Tracker. Este viernes, tienen que decidir con quién van a trabajar. La próxima semana van a tomar los datos de Tracker y el viernes 19 van a tener que entregar el informe. No, Jaime, lo de la próxima semana es en parejas. Por eso, este viernes 5 deben decidir con quién van a trabajar para que la próxima semana ya tomen datos junto con su compañero o compañera de trabajo. ¿Ya? Profe, Dígame. las parejas las decidimos nosotros, entonces. Exactamente, pero la tienen que decidir e informar a través de una encuesta que va a estar en aula el viernes 5, es decir, este viernes. Ahí debe quedar informado con quién van a trabajar ustedes. Profe, pero ¿cómo era la cosa? Puede ser con cualquier persona que esté dando el curso que sea del Sí, campus. exactamente. Con cualquier persona de Física 110 que sea del campus en el que usted está. Si usted es de San Joaquín, con alguna persona de San Joaquín. Si usted es de Vitacura, con las personas de Vitacura. Ya. ¿Ya? ¿Y va a estar activo la encuesta durante todo el día? ¿O Seguramente va a sí, va estar... a estar activo seguramente durante todo el día. Ya. ¿Más dudas, chicas, chicos? Recuerden entonces ahí los plazos de entrega. Ya el 19 de noviembre el informe breve y el 3 de diciembre el informe largo o informe completo. Ya la próxima semana, por supuesto, vamos ahí a estar respondiendo dudas. Ya la próxima semana van a haber horarios de consulta también. Y ahí nosotros vamos a responder todas las dudas que ustedes necesiten, ¿cierto? Resolver respecto de Tracker o respecto de los informes. ¿Ok? Ya, vamos a parar la grabación entonces. Muchas gracias por participar de la clase, muchachos y muchachas.